Bienvenidos viajeros del alma al umbral, donde la verdad se encuentra con la sombra, donde las preguntas más inquietantes de nuestra existencia nos desafían a mirar más allá de las ilusiones que moldean nuestro mundo. ¿Alguna vez has contemplado a alguien en una posición de poder y te has preguntado con una mezcla de asombro y desazón, ¿cómo demonios llegaron allí? Hemos visto a líderes cuyas decisiones parecen temerarias, cuya comprensión apenas roza la superficie, y sin embargo, ocupan los pináculos de la autoridad, mientras aquellos con profundidad, humildad y verdadera competencia languidecen en la oscuridad. ¿Es esto un error del destino, una falla del sistema, o hay algo más profundo, más perturbador tejido en las entrañas de la psique humana? Hoy te invito a un viaje que no promete consuelo fácil, sino una verdad que quema y transforma. Descenderemos a las profundidades del inconsciente guiados por la sabiduría de Carl Jung para desentrañar por qué la incompetencia a menudo asciende al poder y cómo podemos reclamar la luz de la conciencia para forjar un futuro donde la verdad prevalezca. Quédate conmigo hasta el final, porque este no es solo un relato sobre liderazgo. Es un llamado a despertar, a convertirte en un agente de cambio, en un mundo seducido por la ilusión. Comparte tu sabiduría al cerrar. ¿Cómo has enfrentado las sombras que distorsionan tu realidad? Tu voz puede ser la chispa que ilumine el camino de otro. En este espacio sagrado, nos adentramos en una verdad que resuena como un relámpago en la noche. Lo que permanece inconsciente nos gobierna, y en nuestra ceguera lo llamamos destino. Carl Jung, con su mirada penetrante sobre los abismos de la psique humana, nos advirtió: hasta que hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta verdad no solo ilumina el drama de nuestras elecciones personales, desvela el enigma inquietante de por qué, en los corredores del poder que dan forma a nuestro mundo, a menudo son los menos competentes quienes ascienden mientras los verdaderamente capaces permanecen en las sombras, sus voces sofocadas por el clamor de la ilusión. No es un accidente, no es un capricho del azar. Es un reflejo de las fuerzas ocultas que yacen en el corazón de la psicología humana. Fuerzas que Jung denominó la sombra. Los aspectos reprimidos de nosotros mismos que negamos, pero que desde las profundidades moldean nuestras acciones, nuestras elecciones, y los líderes que elevamos a los tronos de la autoridad. Comprender esta dinámica no es un mero ejercicio de curiosidad intelectual. Es un acto de resistencia contra las ilusiones que distorsionan nuestra realidad, un paso audaz hacia la construcción de un mundo donde la verdad, no la fantasía, sea la luz que nos guíe. Mira a tu alrededor. ¿No te ha desconcertado alguna vez la facilidad con que individuos de juicio superficial de decisiones impulsivas alcanzan posiciones de poder? ¿No has sentido una punzada de injusticia al ver cómo aquellos con profundidad, con humildad, con una comprensión matizada de la realidad, son relegados al silencio, sus talentos ignorados, sus contribuciones desechadas? Parece una paradoja cruel, un agravio contra la lógica en un mundo que debería celebrar la sabiduría. La inteligencia a menudo se convierte en un obstáculo, mientras que la confianza vacía la certeza ilusoria, se alza como un estandarte victorioso. Jung entendió que este fenómeno no es un error del sistema. Es el resultado de un drama psicológico profundamente arraigado en la humanidad, un drama que se repite en cada sociedad, en cada era, con una consistencia inquietante. Los líderes no siempre son elegidos por su mérito, por su capacidad para iluminar la verdad o guiar con integridad. A menudo son coronados porque encarnan los deseos, las ansiedades y los anhelos inconscientes de las masas, porque saben calmar los temores colectivos con promesas de simplicidad, dominación y respuestas fáciles, aunque esas promesas estén vacías, desprovistas de sustancia, desconectadas de la complejidad de la realidad. Por siglos la filosofía idealista nos pintó una imagen noble del liderazgo. Nos contaron una historia seductora a los sabios. Los justos, los virtuosos deben gobernar. Aquellos que encarnan la excelencia moral y la claridad intelectual deben ser los faros que guíen a la humanidad. Pero Jung, con su visión implacable, sostuvo un espejo más oscuro.
más verdadero. Reconoció que las sociedades no eligen líderes basándose en la sabiduría, sino en necesidades psicológicas profundas, a menudo inconscientes, que priorizan la seguridad, la identidad y la absolución sobre la reflexión, la humildad y la complejidad. En esta visión más cruda, el liderazgo no es la coronación de la virtud, sino la manifestación de los miedos y deseos no resueltos de una sociedad. Como dijo Jung, la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a sus propias almas. Esta evitación, este rechazo a mirar dentro, es el terreno fértil donde florecen los líderes que prometen simplicidad, que ofrecen certeza aunque sea falsa, que calman los temores colectivos, aunque sus palabras estén huecas. Y en un mundo que se siente cada vez más caótico, más ingobernable, esa falsa certeza a menudo pesa más que cualquier otra cualificación. La primera fractura en esta imagen idealista del liderazgo surge cuando enfrentamos una verdad dolorosa en la mayoría de los sistemas humanos. La percepción supera a la realidad. Jung describió este fenómeno a través del concepto de la persona. La máscara que usamos para navegar el mundo social, para proyectar una imagen que el mundo encuentre aceptable. Las personas no juzgan a los demás por la verdad de quiénes son, sino por las máscaras que llevan, por las actuaciones que ofrecen. En el liderazgo, esta distorsión significa que parecer confiado, parecer decisivo, parecer fuerte, importa mucho más que encarnar realmente esas cualidades. La competencia, la profundidad, la integridad, se vuelven secundarias frente al espectáculo de la actuación. ¿Por qué ocurre esto? Porque la verdadera inteligencia introduce complejidad, un reconocimiento de las múltiples capas que componen la realidad. El auténtico discernimiento abraza la incertidumbre, admite que no todas las preguntas tienen respuestas claras. La sabiduría genuina exige humildad, la capacidad de decir «no lo sé» y seguir buscando. Pero en un mundo impulsado por ansiedades inconscientes, estas virtudes esenciales para un liderazgo efectivo son percibidas como debilidades. Donde la cautela reflexiva debería inspirar confianza, se interpreta como vacilación. Donde la humildad intelectual debería generar respeto, se confunde con falta de convicción. En el tribunal subconsciente de la opinión pública, las cualidades que hacen a un líder verdaderamente grande a menudo descalifican a quienes las poseen. Cuando una persona inteligente entra en la carrera por el poder, se encuentra atrapada en una paradoja cruel. Su capacidad para percibir matices, para navegar la complejidad moral, para cuestionar respuestas fáciles, los hace parecer débiles, indecisos, o demasiado complicados ante una sociedad que busca desesperadamente consuelo emocional en narrativas simples y binarias. En contraste, la voz más fuerte, el rostro más confiado, a menudo gana no porque tengan razón, no porque sean sabios, sino porque encarnan la certeza psicológica que las sociedades temerosas anhelan. Jung entendió que el miedo humano a lo desconocido, a la vasta oscuridad inconsciente dentro de nosotros, alimenta una hambre desesperada por claridad, incluso cuando esa claridad es una ilusión. Es en este suelo psíquico fertilizado por el miedo y la negación, donde los individuos simplistas y excesivamente confiados echan raíces y dominan. Ascienden no por ofrecer sabiduría, no por iluminar caminos hacia la verdad, sino por ofrecer la seducción de la certeza, una promesa que calma los temores colectivos, aunque esté desconectada de la realidad, aunque lleve a la ruina. La psicología moderna refuerza lo que la sabiduría antigua y la comprensión profunda de Jung ya sugerían. Los estudios muestran que la inteligencia se correlaciona positivamente con la efectividad del liderazgo, pero solo hasta cierto punto. Más allá de un coeficiente intelectual de aproximadamente 120, la inteligencia adicional puede convertirse en una desventaja. Los individuos con procesos de pensamiento altamente complejos a menudo luchan por comunicarse claramente con un público más amplio, cuyos estilos cognitivos tienden a ser más simples, más orientados emocionalmente y menos tolerantes a la ambigüedad. Cuanto más matizada y intricada se vuelve la comprensión de un líder, más alienante e inaccesible puede parecer para las personas cuyo apoyo necesitan.
Considera el destino de Sócrates el epítome de la sabiduría filosófica. Su compromiso inquebrantable con el cuestionamiento, su negativa a fingir certeza, su reconocimiento profundo de los límites del conocimiento humano, no lo llevó al triunfo político. Lo llevó a la condena y la muerte, a manos de un público ateniense que anhelaba respuestas más fáciles, más reconfortantes. Compara su destino con el de innumerables líderes populistas a lo largo de la historia que ascendieron al poder, ofreciendo certezas absolutas sin importar cuán desconectadas de la realidad estuvieran. En un mundo donde las masas priorizan la seguridad psicológica sobre la verdad incómoda, aquellos que prometen simplicidad aunque sea falsa, son recompensados. Y aquellos que ofrecen verdad envuelta en complejidad y cautela, a menudo son castigados. Esta inclinación psicológica encuentra una de sus articulaciones más claras en el fenómeno conocido como el efecto Dunning-Kruger. Las personas de habilidad limitada tienden a sobreestimar drásticamente su competencia, mientras que los verdaderos expertos conscientes de la vastedad de lo que no saben, a menudo subestiman la suya. Shakespeare lo capturó siglos atrás. El necio piensa que es sabio, pero el sabio sabe que es un necio. Esta dinámica es devastadora en el liderazgo porque en el mercado social de la influencia la percepción lo es todo. La confianza y la certeza, independientemente de su base en la realidad, a menudo se confunden con competencia genuina. Cuando un individuo ruidoso y excesivamente confiado afirma sus ideas, sin dudar proyecta una imagen de fuerza y claridad que otros instintivamente siguen. Mientras tanto, cuando un individuo reflexivo y cauto duda, sopesando complejidades y reconociendo incertidumbres, corre el riesgo de parecer débil, indeciso, y por lo tanto, indigno de liderar sin importar cuánta sabiduría real posea. La investigación moderna refuerza esta verdad incómoda. Los individuos excesivamente confiados son mucho más propensos a ser percibidos como líderes por sus pares, incluso cuando su competencia real es deficiente. Esta inclinación perceptual explica el ascenso meteórico de figuras que, a pesar de evidencias claras de sus limitaciones, comandan una autoridad inmensa, ya sea en la política, los negocios o la cultura. No es la profundidad de su comprensión lo que los eleva. Es la fuerza de su actuación, la ilusión de certeza que proyectan sobre un mundo desesperado por creer. Pero el problema se agrava cuando estos individuos alcanzan la cima. La incompetencia en el poder tiende a atrincherarse, replicándose y amplificándose a través de mecanismos psicológicos que Jung habría reconocido al instante. Los líderes que se sienten inseguros de sus habilidades consciente o inconscientemente comienzan a seleccionar subordinados aún menos competentes que ellos mismos. Este fenómeno, conocido por los psicólogos organizacionales como amenazante para la competencia, refleja una dinámica sombría. Los individuos fuertes y capaces representan una amenaza psicológica para los líderes inseguros. En lugar de elegir a los más talentosos, creativos o éticos, estos líderes gravitan hacia aquellos que ofrecen lealtad, sumisión y una mediocridad segura. Jung enfatizó que los individuos proyectan sus miedos hacia el exterior. Lo mismo ocurre con los líderes. Un líder plagado de inseguridad buscará consuelo rodeándose de subordinados que no desafíen, que no cuestionen, que no expongan sus debilidades. Construyen a su alrededor un espejo de su propia fragilidad, confundiéndolo con fortaleza. Con el tiempo, este proceso crea islas enteras de incompetencia, jerarquías no construidas sobre mérito, visión o sabiduría, sino sobre lealtad, adulación y el mantenimiento cuidadoso de las apariencias. Cuanto más persisten estos sistemas, más huecos e inestables se vuelven porque cada capa de liderazgo se torna progresivamente más débil, menos capaz y más desconectada de la realidad. Y sin embargo, a pesar de la evidente decadencia, las masas continúan eligiendo a tales líderes. ¿Por qué? Porque la psicología humana anhela simplicidad, certeza y pertenencia mucho más urgentemente que la verdad. En momentos de incertidumbre, crisis o miedo, las personas se vuelven aún más vulnerables a aquellos que ofrecen respuestas fáciles en blanco y negro.
Jung enseñó que cuando la mente consciente se ve abrumada por la complejidad o el caos, el inconsciente toma el control y no busca matices. Busca símbolos arquetípicos de seguridad, fuerza y salvación. Así, cuando el mundo se siente inestable, nos sentimos instintivamente atraídos por líderes que proyectan una certeza inquebrantable, incluso si esa certeza es una ilusión. Cambiamos la verdad por consuelo, sacrificando la complejidad por la simplicidad seductora de promesas absolutas. Elegimos el engaño sobre la realidad, porque en lo más profundo de nuestro inconsciente, la certeza se siente más segura que la ambigüedad, incluso cuando nos lleva por mal camino. Y aquellos dispuestos a ofrecer narrativas simplistas y confiadas, sin importar cuán vacías o falsas sean, aprovechan directamente esta vulnerabilidad colectiva profunda, asegurando el poder no al iluminar la realidad, sino al calmar los miedos que la realidad provoca. Los psicólogos cognitivos llaman a este fenómeno la necesidad de cierre cognitivo, el deseo desesperado, a veces inconsciente, de resolver la ambigüedad, de reemplazar la complejidad inquietante con respuestas claras y simples. Cuando enfrentamos incertidumbre, confusión o miedo, la mente humana busca alivio instintivamente en la reafirmación de la decisión, incluso cuando esa decisión es falsa o peligrosa. Los estudios muestran consistentemente que las personas bajo amenaza o estrés se vuelven mucho más receptivas a ideologías autoritarias y simplistas. La realidad en su forma cruda a menudo exige matices, paciencia y resiliencia. Pero cuando la realidad se vuelve demasiado dolorosa o compleja para soportar la psique, se revela. Alcanza el consuelo de explicaciones simples, enemigos claros y soluciones fáciles, incluso si hacerlo significa abandonar verdades más profundas. Por lo tanto, cuanto mayor es la complejidad del mundo, mayor es nuestra vulnerabilidad a demagogos, charlatanes y necios. A medida que el caos de la vida se intensifica, la presión psicológica para encontrar certeza crece, haciendo que las sociedades sean cada vez más susceptibles a aquellos que ofrecen certezas claras pero falsas. No es necesariamente la malevolencia lo que impulsa a las masas a seguir a estas figuras. Es una necesidad profundamente humana de seguridad psicológica, trágicamente explotada por aquellos que comprenden las palancas ocultas de la mente humana. Pero hay una capa aún más oscura. Jung nos advirtió que el verdadero mal no aparece como monstruoso. Aparece como ordinario, familiar, incluso reconfortante. La sombra, la oscuridad reprimida dentro de nosotros, se proyecta hacia afuera disfrazándose en las formas que más deseamos y confiamos. Los líderes incompetentes no llegan al poder por accidente. Explotan estratégicamente estas vulnerabilidades psicológicas profundas. Cultivan el tribalismo dividiendo a las personas en nosotros, y ellos, haciendo que cualquier desafío a su autoridad no se sienta como un desacuerdo político, sino como una amenaza existencial a la supervivencia del grupo. Generan caos, abrumando nuestros sistemas cognitivos con un flujo incesante de escándalos, crisis y controversias, dejando a la población demasiado agotada mentalmente para mantener una resistencia crítica. Practican el doble pensar, sosteniendo creencias contradictorias sin vergüenza, erosionando el concepto mismo de verdad objetiva, y haciendo que el pensamiento crítico significativo se sienta inútil y desesperanzado. Arman el miedo económico, ofreciendo chivos expiatorios convenientes y soluciones simplistas y seductoras a problemas estructurales profundamente complejos, transformando quejas legítimas en herramientas para el empoderamiento personal. Estas tácticas no son actos aleatorios de torpeza. Son manipulaciones antiguas y primales de la psique humana, técnicas refinadas a lo largo de siglos de guerra psicológica tácita. Y a menos que se reconozcan por lo que son, seguirán teniendo éxito. Pero Jung nunca predicó la desesperanza. Enseñó que la conciencia es el primer y más necesario paso hacia la liberación. La verdadera resistencia a la manipulación no comienza en el exterior, comienza en el interior. Para resistir las fuerzas que distorsionan la realidad y explotan nuestros miedos, primero debemos conocernos a nosotros mismos.
debemos enfrentar nuestra propia sombra, reconciliarnos con nuestros deseos ocultos, reconocer nuestras vulnerabilidades. Sin autoconocimiento seguimos siendo presas fáciles para aquellos que manipulan desde afuera lo que no hemos entendido dentro. Esta defensa comienza cultivando la humildad intelectual, el reconocimiento silencioso y valiente de que nuestro conocimiento siempre es incompleto y que la certeza absoluta no es un signo de sabiduría, sino un síntoma de ceguera. La humildad intelectual nos permite permanecer abiertos, cuestionar incluso nuestras propias convicciones y resistir el atractivo seductor de las respuestas fáciles. Continúa con el desarrollo de la alfabetización mediática, la habilidad disciplinada para discernir la profundidad del espectáculo, la sabiduría del ruido y la sustancia de las actuaciones vacías que cada vez más dominan nuestros espacios públicos. En un mundo saturado de información pero hambriento de significado, la capacidad de filtrar, cuestionar y evaluar críticamente se convierte no solo en una habilidad, sino en una necesidad de supervivencia. Y esta defensa personal se fortalece finalmente con la reflexión filosófica, la práctica deliberada de retirarse de las tormentas diarias de los ciclos de noticias y la indignación en redes sociales para contemplar principios más profundos, causas primeras verdades perdurables, realidades morales. Al dar un paso atrás regularmente de los impulsos reactivos del momento, nos alineamos no con opiniones pasajeras, sino con sabiduría duradera. Al hacerlo anclamos nuestra comprensión no en el miedo o la moda, sino en la verdad. A nivel societal, la batalla es más formidable, pero no es imposible. Los sistemas como los individuos pueden diseñarse para recompensar la ilusión o para recompensar la realidad. Si queremos inmunizar nuestras instituciones contra el ascenso de la incompetencia y la manipulación, debemos construir entornos que premien la competencia sobre la actuación. Esto significa establecer mecanismos de rendición de cuentas fuertes e independientes, estructuras que impongan consecuencias reales a los líderes, sin importar su carisma o habilidades retóricas. Requiere fomentar la diversidad cognitiva en el liderazgo, asegurando que los órganos de toma de decisiones no sean cámaras de eco, sino comunidades vibrantes donde perspectivas diferentes desafíen y refinen unas a otras. Exige una transparencia radical, sistemas claros y públicos, que impidan que la complejidad se use como cortina de humo para la incompetencia o el engaño. Más allá de las reformas estructurales, debemos transformar la base sobre la cual se construyen las sociedades, la educación. No debemos enseñar únicamente habilidades técnicas para la productividad económica, sino pensamiento crítico, razonamiento ético y autoconciencia. Debemos cultivar ciudadanos que puedan ver a través del espectáculo, resistir la manipulación emocional y exigir sustancia sobre apariencia. En resumen, debemos diseñar sistemas tanto personales como colectivos, que respeten la profunda complejidad de la realidad, en lugar de rendirse a la simplicidad peligrosa de la fantasía. Solo entonces podremos esperar crear sociedades no solo protegidas de las manipulaciones de la sombra, sino activamente iluminadas por la luz consciente de la verdad. Jung enseñó que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero este privilegio no se gana fácilmente ni para los individuos ni para las sociedades. Requiere la disposición a confrontar la oscuridad dentro de nosotros mismos y en las estructuras que nos rodean. Demanda el raro coraje de elegir la verdad sobre el consuelo, abrazar la complejidad sobre las ilusiones de la simplicidad y caminar por el camino más difícil, cuando el más fácil tienta con falsas certezas. La batalla entre la competencia y la incompetencia, la sabiduría y la necedad, la luz y la sombra, no se libra solo en los escenarios visibles de la política, los negocios o el liderazgo. Se libra silenciosa e implacablemente dentro de cada uno de nosotros, en cada decisión que tomamos, en cada verdad que enfrentamos o de la que huimos. Cuando comprendemos las fuerzas que elevan a los líderes equivocados, ganamos más que perspicacia, ganamos la capacidad de elevar a los correctos, de resistir la manipulación, de construir entornos donde el mérito se valore sobre la actuación,
y de forjar un futuro donde la verdad, no la ilusión, se convierta en la luz guía. El mundo siempre ofrecerá respuestas simples a problemas complejos, porque la simplicidad consuela donde la verdad inquieta. Pero no tienes que aceptarlas. Puedes elegir ver más profundamente, pensar más claramente, actuar con mayor sabiduría. En esa elección, en esa disciplina diaria de la conciencia sobre el consuelo, haces más que sobrevivir las presiones de la manipulación, las trasciendes. Te conviertes en parte de la cura, no en parte de la enfermedad. Te conviertes en una fuerza que remodela las corrientes en lugar de ser arrastrado impotente por ellas. Te conviertes en un agente de luz en un mundo demasiado a menudo ensombrecido por el miedo. Jung lo expresó con una claridad que resuena a través del tiempo. Tu visión solo se aclarará cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera sueña. Quien mira adentro despierta. Las batallas más grandes no se libran con ejércitos, ni con discursos, ni con movimientos grandiosos. Se libran en los santuarios ocultos del corazón humano, donde cada día elegimos entre la claridad y el engaño, entre la verdad y el miedo, entre la luz que estamos llamados a encender y la oscuridad que nos tienta a negar. Elige sabiamente, elige valientemente, elige conscientemente. Y en esa elección, honras no solo tu propia naturaleza verdadera, sino el futuro de todo lo que estamos destinados a convertirnos. Si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que una parte de ti fue vista, honra ese momento. Comparte tu verdad, tu consejo. ¿Cómo has aprendido a enfrentar las ilusiones que distorsionan tu mundo? Tu voz puede ser la chispa que ilumine el camino de otro. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir. Sigue buscando suavemente, profundamente a tu propio tiempo.